¿Merece la pena tener hijos? En este vídeo voy a hablar sobre este tema, que salió a raíz del vídeo de educación. Tengo ahí las ideas en la cabeza, entonces vamos a charlar un rato y reflexionar un poco sobre este tema. Muchas veces, si escucháis a varios padres, abuelos o cosas así, ¿qué es lo que suelen decir muchas veces? Pues llegan y te dicen, no te cases, que eso puede ser otro vídeo, merece la pena casarse. Y el otro consejo es, no tengas hijos. Yo le llegué a preguntar a mis padres, oye, ¿y por qué me tuvisteis? Es un mal negocio, que lo flipas. Y al final eso, no, es que es como una sensación, da ilusión, mola tenerlo y cosas así. Entonces, digamos que hay varias maneras de enfocar un poco esto de los hijos. Uno, el lado, digamos, sentimental o de querer dejar un legado y de cumplir con nuestra obligación biológica, por decirlo de alguna manera, como especie humana. Y luego el lado contable, que ahí no hay, no hay manera de que salga esto rentable. Si lo enfocamos desde el lado contable, por decirlo de alguna manera, el lado económico, antaño merecía la pena tener hijos. ¿Por qué? Porque si tenías a lo mejor a 14 hijos, pues los pones al campo a labrar ahí y son ingresos que te están entrando en casa. Entonces podría ser beneficioso. También creo que en antaño lo de tener hijos estaba más centrado de no, es que voy a tener hijos para que alguien me cuide cuando yo sea mayor. Desde la residencia. Desde la residencia. Pero en la era en la que estamos, teniendo también en cuenta las diferentes políticas que hay, porque tenemos, por ejemplo, los políticos haciendo políticas de no, es que tenemos que fomentar la natalidad y todo eso, pero porque ahora mismo la natalidad es importante que salgan hijos, pero para no quebrar a nivel económico, no porque realmente sea la mejor opción. Básicamente se necesitan hijos porque alguien tiene que pagar las pensiones, y si no se pagan las pensiones, pues o metes inmigración o son cosas que no se van a poder pagar y luego el país en el futuro pues se va a pique, porque la natalidad es algo muy importante. Pero es otro tema de resumen, que se quieren tener más hijos, pero ¿cómo quieres tener más hijos si tienes a gente que apenas llega a fin de mes sin tener otras responsabilidades como para encima meterse con uno o dos hijos? Porque claro, si tienes una pareja, pues para cumplir, digamos, tu puesto tienes que tener a dos. Pues mal vamos. Entonces, un poco ahí el resumen es que los hijos son un lujo. Y como son un lujo, pues obviamente no creo que merezca la pena que todo el mundo los llegue a tener. Y aquí es donde vamos a empezar a profundizar en varios aspectos. Hay mucha gente que creo que tener hijos les viene bien para sentar la cabeza, para tener más ideas de futuro. Igual les hace mucha ilusión ver que hay gente que depende de ellos y cosas así. Creo que otro de los factores importantes con este tema es la fertilidad, que la fertilidad, como sabéis, es limitada. Entonces quizás cuando ya se van teniendo los 30, sobre todo teniendo en cuenta que parece que a partir de los 40 los embarazos empiezan a ser de riesgo, los niños a lo mejor pueden nacer con algún problema, alguna deficiencia. Entonces claro, entre lo de se me va a pasar el arroz, entre que hay más riesgo, pues a lo mejor gente se precipita a tener hijos cuando no debe. Es más porque toca. Yo creo sinceramente que este tema se solucionaría de manera muy sencilla si se pudiesen hacer los niños en probetas. Y en cuanto uno tenga una situación económica bastante estable y tener tiempo suficiente para poder permitírselo, pues tenerlos cuando realmente te los puedes permitir. Pero claro, como tenemos ese problema a nivel temporal, pues ahí es donde viene muchas veces la mayoría de los problemas. Pues lo básico sería que tengas unas cuentas, que tengas unos números que te den lo suficiente como para poder mantener un hijo, porque como os digo, es un lujo. Haciendo cuentas con mi chico una vez, creo que tener un hijo sale a más de 600 euros al mes en gastos. Por no decir que no es que un niño sea solo gastos, también es tiempo, también es desgaste. Luego por ese lado, imagínate, tú puedes estar con tu pareja incluso o soltero, sin hijos, a lo mejor tienes un trabajo que te sobra cualquier 100-200 euros al mes y aún así puedes vivir bien, vives tranquilo, de repente tienes un hijo, si a lo mejor eres 1000 euristas, se te suben los gastos a 1600 euros y ya empiezas a tener un problema porque aparte de que no llegas, entonces ¿qué vas a hacer? Pues ahí a lo mejor te toca pillarte otro trabajo adicional, quitarte muchas cosas que estaban mejorando tu calidad de vida. A lo mejor si antes tenía, yo que sé, 2 coches, tienes que vender uno. Si a lo mejor antes te permitía salir al cine o ir de viaje, pues a lo mejor ya no te lo puedes permitir. Entonces, como veis, yo diría que a lo mejor para tener hijos sería no solo a partir de que tengas unas buenas cuentas, sino a partir de que tú ya estés pleno y satisfecho con lo que has hecho en tu vida. Y una persona que quiere, por ejemplo, conocer mundo, irse de aventuras, tener nuevas experiencias y este tipo de cosas, ni de coña les diría que tuviesen hijos, porque les va a cortar las alas totalmente. Ahora viene el típico, no, pero es que yo me llevo a los hijos y cosas así. Bueno, hay casos y casos, ¿vale? Pero lo más normal es que a nivel económico, a no ser que esté muy sobrado. Luego otra reflexión muy simple, si por ejemplo el coste mínimo para tener un hijo puede ser de 600 euros al mes y tenemos salarios básicos y el salario mínimo a lo mejor está en 900 euros, pero igual tienes empleos a media jornada, entonces yo digo, si tienes que trabajar para dedicar un salario entero para que otra persona cuide a tus hijos, pues a lo mejor muchas veces la mejor alternativa va a ser que uno de los dos padres incluso deje el trabajo, que se busque las maneras de trabajar online o en otros horarios
diferentes a la pareja, que ahí es donde viene otro tema, que este tipo de horarios lo que puede hacer es romper la pareja, porque si no ves a tu pareja, pues la rompes, independientemente de los hijos. Entonces, esas son más cosas que hay que cuidar también. Que los hijos no acaben rompiendo la pareja y por hacer estas estrategias tengamos luego familias que llegan a ser incluso disfuncionales o que empiecen los divorcios y cosas así, porque no hay esa interacción. Lo interpretéis como lo interpretéis. Y es como lo digo, pues igual merece más la pena, en vez de que lo cuide otra persona, pues que una de las dos personas deje de trabajar y que cuide a los hijos y que luego busque algún tipo de remuneración que pueda hacer en casa. Sea el hombre o la mujer. Simplemente a lo mejor el que tenga mejor trayectoria profesional o el que cobre más podría ser el que sigue trabajando y el otro que cuide de los hijos, porque es que simplemente salen los números, puede salir rentable. Sería pensar en ello, pero es que es eso, me parece muy triste dedicar más tiempo a trabajar, que no vas a estar con tus hijos para que encima otros estén con tus hijos. Me parece extraño, ¿no creéis? Y lo otro que veo mal es que, por ejemplo, tú tienes hijos, a lo mejor te toca trabajar más para cobrar más dinero y ¿qué es lo que va a pasar? Que vas a tener hijos, pero no los vas a ver. Entonces, ¿para qué quieres tener hijos si no vas a poder educarlos, si no vas a poder estar con ellos? Sino que lo único que tienes es ahí tu descendencia, pero ya que lo cuiden otros, que este es otro de los aspectos. Muchas veces, cuando nace un bebé y cosas así, que hay que meterlo en guarderías, yo he visto que hasta que entran al colegio y eso, a nivel económico es un problemón enorme, porque estamos hablando de que a lo mejor solo en guarderías se te van entre 200 y 600 euros. También, otra cosa que veo súper difícil es que en vacaciones ese tipo de centros suele cerrar. Entonces, un padre o madre soltero, no me quiero ni imaginar los malabares que tiene que hacer para poder pasar en esos meses. No sé cómo lo harán, no sé cómo lo pueden hacer. Sé perfectamente cómo lo hacen, pero eso va después. Luego, por otro lado, de tener que sincronizar que encima, en el trabajo, si tienes, por ejemplo, a dos padres y uno pilla un mes y otro pilla otro, pues todavía te está dando un mes que tienes que hacer algo con esos hijos. Entonces, como veis, el propio sistema que tenemos no está hecho para tener hijos. Porque ¿dónde los metes? Aquí es donde viene la otra parte. ¿Qué es lo que suele hacer la gente? Y es algo que a mí me parece mal. Que es una de, no, yo tengo hijos, pero que lo cuiden los abuelos. Y eso me parece algo horrible. Yo creo que si tú planificas tener hijos, tienes que saber tú que tú solo o con tu pareja podéis haceros cargo de los hijos. No estar delegando y pensando que los abuelos por ser abuelos tengan que estar obligados a cuidar a los nietos. No, no, no. Eso me parece horrible. Si quieren echarte un cable de vez en cuando o quieren disfrutar de los nietos de vez en cuando, vale. Pero una de las cosas que me parece fatal, aunque yo entiendo perfectamente que muchas familias es que o hacen eso, no se lo pueden permitir, es tirar de abuelos constantemente. Entonces, claro, tienes a los abuelos que por fin a lo mejor están jubilados y que quieren disfrutar de descanso y los ves ahí obligados a cuidar a los nietos porque no queda otra. También hay mucha gente que le echa mucha cara y que son muy aprovechados. Y eso tampoco me parece bien. Entonces, la otra parte, aparte de tener las cuentas para poder permitirte los gastos de tener un hijo, es que lo puedas hacer tú por tu cuenta, que no tengas que depender de otras personas. Luego, la otra parte es el tiempo. Realmente, los hijos, los primeros años hasta que tengan cualquier 12 años o cosas así, van a requerir casi todo tu tiempo. No vas a tener tiempo para ti. Igual si te escapas media, una hora a la semana, un par de días a la semana, es algo milagroso y es como escapar. A lo mejor vas a estar en una dinámica de que tienes que trabajar para mantener a los hijos, te los llegas reventado del trabajo para mantener a los hijos y luego tienes que trabajar para ser de padre, porque tienes que educar. Entonces, el tiempo para ti, olvídate. Así que si tú eres una persona que necesitas mucho tiempo, yo que sé, que si para ir al gimnasio, que si para ir a un lado, que para ir para otro, pues empiezas a hacer esas cosas en casa, olvídate. No vas a tener tiempo para nada. Porque por otro lado, por ejemplo, es ilegal dejar a los niños solos en casa. Entonces, hasta que no tengan edad para estar solos en casa, básicamente o vas a estar tú, o va a estar tu pareja, o va a estar alguien cuidándolos. Y eso es mucha responsabilidad. ¿Eso cómo lo vas a planificar? ¿Cómo vas a hacer eso? Por no decir que los recién nacidos, ¿sabéis el follón que es lo de un recién nacido? Vamos, y las que están embarazadas no te lo quiero ni imaginar. Eso es peor aún, porque llega un embarazo y a la mujer le cambias la vida entera. Tiene cambios a nivel hormonal, tiene cambios a nivel anatómico, tiene cambios a nivel psicológico, que los partos se están exponiendo. En antaño, antes cuando tenía parto, las chicas podían morir. Ahora parece que hay muchos médicos que a la primera de cambio que hay el mínimo problema, pues tiran de cesárea y se quitan de problemas. Y si tienes una cesárea, pues luego tienes que estar ahí con los meses de cicatrización, a lo mejor con los dolores porque te han hecho ahí un descuartice que lo flipas. Luego después del embarazo incluso se les pueden quedar de manera permanente problemas hormonales, como puede ser la diabetes. Entonces, que son cosas delicadas, eso son cosas muy muy delicadas. Realmente una de las cosas que se suele decir es que una mujer después del embarazo, el cuerpo es difícil que lo llegue a tener como lo tenía antes. Ese cambio es muy drástico. Entonces, una vez nacida la criatura, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues los meses de posiblemente mayor estrés y menor descanso que han tenido los padres en toda su vida. Porque tenemos un bicho que va a estar llorando cada 2 horas y que va a estar por la noche, no vas a poder descansar, tienes que estar encima, tienes que estar cambiando pañales. Entonces, mira, ahí removiendo la mierda... con olores, con problemas. Ese del primer año, vamos, debe ser letal. A ver, si a mí me llega a pasar, pues no habría mucho problema porque yo soy noctámbulo, entonces... y si encima...
esto de YouTube llega a funcionar bien, pues estaría en casa todo el día, así que no había problema por ese aspecto, pero como norma general... Eso es algo delicado. Tú ves a los padres que tienen recién nacidos y es que están pidiendo a gritos poder descansar. No pueden descansar. Y luego la otra, las enfermedades que pueden pillar los niños. Porque una de las cosas que se dice, no, es que los niños cuando llegan al colegio, pues ahí pillan todos los bichos y empiezan a estar con 20.000 catarros, los empiezan a estar enfermos todo el día, empiezan a tener problemas. Luego te pegan esas enfermedades, que si el niño tiene varicela y te la pega y tú no has tenido varicela, igual te puedes quedar estéril y con marcas de por vida y problemas así. Así que en esta parte, a nivel laboral también, pues a lo mejor, si tienes al niño mal, empezamos con no solo qué haces con el niño en vacaciones, sino que tienes que estar con los permisos de que el niño se te ha enfermado y tienes que estar en urgencias muchas veces. Si el niño es muy enfermizo, pues cada 2 por 3 tienes que ir a urgencias, por no decir que si el niño te ha nacido, ¿qué estás diciendo? Los niños, cuando entran por primera vez a la guardería con demás niños, pueden estar perfectamente 3 días en la guardería y 1 semana en casa. ¿Y qué haces cuando estás trabajando? La primera semana se pasan más tiempo en casa que en la guardería. Y si no tienes que los cuides, ¿qué haces con el niño? Resultados con medicamento que te hayan mandado a la guardería, pero no los puedes llevar enfermos. Por norma de la guardería, el niño enfermo no puede ir. Yo lo que pregunto es, ¿y qué haces con ellos? ¿Te tienes que pillar una baja en el trabajo? Si te pillas la baja, ¿no tienes ingresos para poder sostenerlos? Es que realmente estamos viendo que tener hijos es jugar el juego de la vida en difícil. Es algo complicado. Y ahora viene la otra, que es que si el niño te sale con alguna enfermedad difícil o si ha nacido con algún problema, estamos hablando de que depende del nivel de la gravedad del asunto, puedes llegar a afectar tu calidad de vida y la de todos tus familiares de por vida. Sobre todo cuando son enfermedades realmente muy graves que tienen grandes costes, porque tienes que estar que si con medicamentos, que si con temas especiales y cosas así. Entonces eso también son cosas a tener en cuenta, son cosas muy delicadas. Entonces quizás, por ejemplo, y aquí es donde viene el tema a lo mejor del aborto, si ya de por sí te están diciendo que un niño va a nacer con problemas, si decides traerlo a la vida, que tengas en cuenta cómo te va a repercutir a ti y a tu familia en general para poder tener esa vida y si esa vida va a tener una calidad de vida para poder vivir de manera decente. No sé si me entendéis. Luego más cosas y ya más referente a nuestra sociedad, que es que en la sociedad en la que estamos, la gente no se puede independizar de casa casi hasta los 30 años, porque a nivel económico no se puede. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, como estamos viendo, cuando tienes un hijo, y más si tienes varios, a nivel económico te estás comprometiendo mínimo hasta los 18 años, por no decir que si por ejemplo están estudiando y todo eso, pues tienes que sostenerlo creo que hasta los 25, por lo que como podéis ver, si os lo estáis planteando, hacer los números. Yo creo que lo más importante es empezar por los números, que cuadren las cuentas, hacerlo viable, ver de manera estratégica qué se puede hacer y así un poco salir de dudas, aunque entiendo perfectamente que si se te está pasando el arroz, pues que tengas más prisas, a lo mejor toque ir un poco la loca. Hay quizás el mejor consejo que os puedo dar, sobre todo si estáis jóvenes, estáis en edades de 18 o 20 años así, es que tratéis de tener la mayor estabilidad económica posible antes de tener hijos, para que os dé los números sin que se os llegue a pasar el arroz, para que no se pase esa época de buena fertilidad y de menos riesgo de embarazos de riesgo y cosas así. Y bueno, esto viene a ser un poco todo. Quería compartir un poco estas ideas, a ver qué os parecían. Un saludo, hasta otra.